Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy volvemos al libro de Éxodo. Es viernes 12 de abril del año 2024 y está haciendo un calor inusual por aquí, por esta parte del mundo. No sé, por allí, por Ecuador, México, qué calor hace. A los hermanos del sur, pues ya no les pregunto sobre el calor, porque en Perú, Chile, Argentina, ellos van de cara al fresquito. Están en otoño ahora, nosotros aquí en primavera, pero con mucho calor, y se prevé que este fin de semana, estos próximos días, vamos a tener calor como de verano ya. Si empezamos ya en abril con calor de verano, se va a hacer muy largo este verano. Según las estadísticas, llevamos 10 meses consecutivos batiendo récords cada mes de la temperatura más alta. 10 meses consecutivos. Es muy evidente que el clima está raro, está cambiando, la sequía, el calor y los fenómenos de inundaciones, de huracanes, de todo. El mundo está trastornado, la palabra dice que la creación está gimiendo a una hasta la venida de Jesús. Y por eso buscamos al Señor cada día, porque tenemos que ocuparnos de lo que es realmente importante, y ocuparnos de las cosas de Dios es fundamental, porque si hemos creído en Cristo ya tenemos la seguridad de la vida eterna, pero hay muchas personas que todavía no han creído y necesitan escuchar el Evangelio para poder ser salvos. Vamos a seguir en Éxodo capítulo 32. Estamos en la escena del becerro de oro. Ahí estamos aprendiendo algunas lecciones. Hoy vamos a continuar ahí del versículo 22 en adelante, Éxodo 32, 22, porque hay cosas que Dios nos quiere decir, y por eso vamos a comenzar haciendo una oración. Acompáñame. Gracias, Señor, porque nos permites también hoy reunirnos para estudiar tu palabra. Hacerlo a través de este medio de internet, hermanos de diferentes lugares del mundo, es algo que nos bendice y nos llena. Y por eso, Señor, presentamos todo delante de ti en tus manos, para que tú, Señor, estés guiando con el Espíritu Santo, y de esa forma podamos, Señor, escuchar tu voz y recibir la bendición que viene de ti. Háblanos, estamos preparados, dispuestos, Señor, y gracias por todo ese amor que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos y por darnos la oportunidad de sentirnos parte de este cuerpo, de tu obra, de saber que formamos parte de tu plan eterno. Gracias, Señor, y guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Estamos aquí en Éxodo 32, vamos a seguir en el versículo 22. Eh, Déjame que apunte una cosa, porque ayer estaba mirando. Ahora estamos emitiendo todos los días en Facebook y en YouTube a la vez. Antes yo solo emitía en Facebook, y YouTube, pues los hermanos técnicos se preocupaban de subir los vídeos y ordenarlos en listas de reproducción. Pero ayer pues estaba poniendo yo el título del estudio, entonces estaba mirando un poco la página y claro, me di cuenta que hay estudios que tienen miles de visualizaciones con muchos comentarios. Por ejemplo, el primer estudio de Pentateuco, el primer estudio de Génesis, pues vi que tenía más de 24.000 reproducciones y había pues como 600 o 700 comentarios, y entonces pues miré por ahí por encima algunos y respondí a algunos de los últimos que se han hecho. Pero os digo pues eh, que no pensáis que no queremos responder si de pronto pues si comentasteis o preguntasteis alguna cosa y yo no respondí. Aquí en directo en el Facebook me salen los comentarios, y incluso sobre la marcha puedo ir respondiendo, en el YouTube no. Entonces tendría que repasar cada día los mensajes y a veces pues el tiempo no me alcanza. Entonces estoy pidiendo disculpas por si de pronto preguntaste algo y no respondimos, pues que no fue por no querer o no prestar atención, sino simplemente porque no se pudo. Sí, hay muchas series en marcha, tenemos ahí más de 1.600 estudios, y evidentemente no puedo revisar todos para ver todos los comentarios, porque estamos hablando de miles de mensajes, de comentarios, y no alcanzaría para todo.
En cuestiones importantes, pues intentad contactarme por Messenger aquí en el Facebook o algún medio. Y Messenger, pues claro, los primeros mensajes que te envían, como si no los tienes tú ya en tu lista de contactos, se queda ahí como pendiente de revisar. Y a veces hay ahí también un montón de mensajes pendientes de revisar porque hay mucha publicidad y páginas de estas que no son sanas y te quedan ahí todo pendiente. Y a veces pues se me pueden pasar días. El otro día vi que tenía un mensaje de Magdalena diciéndome que su mamá era de hace como 3 semanas, cumplía años y entonces pues no me enteré, lo vi ayer. Magdalena Navarro cumplió años, 76 años cumplió hace unas poquitas semanas, así que le mando un abrazo fuerte a Magdalena de Lima, que es en Perú, y ahí tenemos hermanos en Perú que siguen los estudios. Magdalena Navarro, un abrazo. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y ánimo. Qué ejemplo con 76 años ahí, perseverando en las cosas de Dios. Y como su hija también, que se llama Magdalena, también anda por ahí siempre, pues qué bendición. Vale, pues hecho esta nota de aclaración, vámonos aquí a Éxodo 32. En los comentarios, hoy que estamos más pronto, se nota que hay menos comentarios porque hay hermanos que a las 6 de la tarde, hora de España, pues en el continente americano en algún lugar son las 9 de la mañana, en otros lugares las 8 de la mañana, entonces claro, es un poco más difícil de que se puedan conectar. Pero aquí tenemos hermanos de la iglesia de Cambrils, a Juan Vázquez y Ana Mari. Los dos son de la iglesia de Cambrils, si no me equivoco, ¿verdad que no? Bueno, Juan es de Reus. Ana Mari, ¿también estás en Reus o en el mismo Cambrils? Ahora no estoy dudando. Bien, Juan dice, buenas tardes mi querido Pastor Víctor y mis queridos hermanos, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo. Y Ana Mari dice, buenas tardes Pastor y hermanos, muchas bendiciones para todos. Bien, recordamos el versículo 21, cuando Moisés baja del Sinaí, se encuentra al pueblo adorando al becerro de oro y dice que lo destruyó totalmente, lo redujo a polvo y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y le dijo Moisés a Aarón, versículo 21, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Bueno, esta es una pregunta directa al responsable del pueblo en ausencia de Moisés. Aarón era quien tenía que velar por el pueblo, cuidar al pueblo. O sea, quizás él no fue el que tuvo la iniciativa, el que incitó al pueblo a hacer este becerro para adorarlo, pero él cedió, a él le dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y él dijo, sí, tráete el oro, y lo construyó. El líder es el responsable de lo que el pueblo está recibiendo. Entonces el pastor, el líder, en este caso Aarón, se quedó responsable, no puede menospreciar esa responsabilidad, tiene que velar y si hace falta confrontar. ¿Por qué Aarón cedió tan fácilmente? Quizás porque él también estaba inmaduro, quizás porque tenía miedo, era todo un pueblo, varios millones de personas contra él, lo más fácil es sigo la corriente, fue por eso. El caso es que hay un reproche para Aarón, porque no importan las circunstancias, tienes que ser fiel a Dios y Dios te respaldará, aunque seas minoría. Entonces vamos a ver a partir de ahí, versículo 22 en 24, la excusa de Aarón, porque siempre que nos equivocamos tenemos muy buenas excusas. ¿Estás preparado? Daniela, desde Rumanía, Dios te bendiga, dice Daniela, Dios bendiga a Pastor Víctor y su familia, saludos a todos hermanos de Valls. Hace ya mucho tiempo que no nos hemos visto, Daniela? También un abrazo para tu familia. Bien, vamos, versículo 22. No se enoje mi señor, dijo Aarón. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dijeron, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Esas son las excusas de Aarón. Siempre que somos confrontados con algún pecado, con algún fallo que hemos cometido, con algo que no está bien, casi siempre vamos a buscar alguna excusa.
Casi siempre estamos ahí pensando, bueno, voy a quitarle importancia. Aarón esencialmente le está pidiendo a Moisés que se calme. Le está diciendo, bueno, cálmate, cálmate, Moisés, no es para tanto, ¿no? Moisés se ve muy enfadado, mira lo que ha hecho con el becerro y Aarón no tenía ninguna, eh, o sea, no era consciente de lo grave del pecado. No se le ve ahí realmente como diciendo, sí, es verdad, y no, no, se ve así como muy tranquilo, como calmando a Moisés, ¿no? Esto nos enseña que a veces nuestra percepción de las cosas puede diferir de lo que es delante de Dios. A veces desde nuestra posición humana, desde nuestra situación en la carne, vemos cosas que no le damos tanta importancia, relativizamos según qué acciones y actos, y quizás eso delante de Dios es muy grave. Eso suele ocurrir cuando no tenemos la palabra de Dios bien metida dentro, porque la palabra de Dios va a ser nuestra forma en la que medir lo que está bien y lo que está mal, y la gravedad del asunto. Cuando lo dejamos todo a nuestra propia percepción, a mi criterio, pues evidentemente cada uno lo va a ver las cosas de una manera. Para unos un acontecimiento es muy grave, para otros no tiene más importancia. Pero tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia, conocer la opinión de Dios sobre cada asunto, no mi opinión, porque en nuestra carne, en nuestro cuerpo, podemos ver las cosas muy distorsionadas. Y nosotros, si hemos creído, aún tenemos el Espíritu Santo y ya tenemos una visión de lo que es el pecado, el bien y el mal. Pero las personas que no creen aún están en su mundo y no pueden ver, no pueden entender. Y aquí en el pueblo de Israel hay muchos que no han creído. No han conocido a Dios, creen, pero a su manera. Y lo vemos porque su fe es muy volátil. De pronto están todos entusiasmados, alabando y adorando a Dios, y de pronto le dan la espalda a Dios buscando ya tener su propio Dios como los ídolos que había en Egipto. Y eso demuestra pues que es una fe muy frágil, no es una fe auténtica. Quizás es más religión que una experiencia real en conocer al Señor. Una cosa es oír de Dios y creer en algunas cosas, y otra cosa es creer realmente en Dios y experimentarlo y vivirlo como algo único en tu vida, como tu Dios, como tu Padre, como tu Salvador. Y es evidente que el pueblo perdió esto de vista, pero Aarón, él no podía perder esto de vista. De ahí el reproche de Moisés, pero ahí están sus excusas, excusas muy infantiles, sin ningún peso. Lo primero que dice es eso, no se enoje mi señor, bueno, no es para tanto, tranquilízate Moisés, ¿cómo que no es para tanto? Estás renegando de tu Dios, estás ofendiendo a Dios. Claro que es para tanto, hay que darle la importancia que tiene. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, dice. Bueno, Moisés ya sabe eso. Aarón parece que también lo sabe. Pero eso no es una excusa para permitir que el pueblo sea arrastrado a la idolatría. Moisés tiene un mandato de parte de Dios de dirigir a este pueblo, y eso implica enseñarles el bien y el mal, la bendición y la maldición. Así Dios le va a decir a Moisés que le diga a este pueblo. Entonces ahora este pueblo que ha salido de Egipto y sin duda tienen Egipto muy metido dentro y no conocen realmente a Dios, pues todo empieza por ahí, por conocer a Dios, por estar escuchando la palabra de Dios que Él trae a través de su siervo Moisés. Y su excusa pues es esta: haz dioses que vayan delante de nosotros. Eso fue lo que el pueblo me pidió. Eso fue exactamente lo que el pueblo dijo. Ahí ha acertado, pero miente cuando describe sus propias acciones, porque ahí él se ha quitado culpa. Normalmente eso es lo que ocurre. Es como lo que decimos a veces, ¿no? Yo tengo aquí la taza con la infusión que me dejó Belén. Ahora imagínate que al dejarla la dejo mal y se me cae, se rompe, y una expresión muy nuestra cuando rompemos algo es se ha roto. Eso parece como muy ya muy propio, muy natural. ¡Ay, se ha roto la taza!
¿Por qué decimos se ha roto? Lo correcto es he roto la taza. Pero es como que instintivamente, inconscientemente, tenemos la tendencia a quitarnos la culpa de encima. Se ha roto, es como que yo ya me estoy quitando responsabilidad de encima, ¿no? Y eso es lo que Aarón está haciendo. Él dice, yo pregunté, ¿quién tiene oro? Y apartadlo, y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Eso es falso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió ahí realmente? ¿Realmente? Mira, recuérdalo. Cuando el pueblo viene y le dice, versículo 1, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Eso lo ha clavado, es literalmente lo que el pueblo dijo. Pero ¿qué dijo él? Según ahora la versión de Aarón, ¿tenéis oro? Traédmelo. Y lo eché en el fuego el oro y salió este becerro. Pero ¿qué hizo Aarón? Aarón les dijo, apartad. No fue una pregunta, ¿tenéis oro? No, fue un mandato. Apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y entonces se los trajeron. ¿Y qué dice a continuación? Él tomó este oro de las manos de ellos, le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y adelante en el versículo 5 dice, y edificó un altar delante del becerro, todo esto a Aarón, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová, y promovió esa adoración al becerro de oro. Entonces, Aarón está mintiendo. El no reconocer la responsabilidad nos lleva a cometer más pecados. A veces cuando pecamos contra Dios, para cubrir nuestro pecado, ¿qué hacemos? Vamos aumentando pecados. ¿Qué le pasó a David? Bueno, pues él cometió un pecado, tomó a una mujer que no era la suya, estaba casada con otro hombre. Los mandamientos de la ley de Dios eran muy claros, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, y él pecó, cometió un pecado. Y cuando se descubre que él ha pecado, para cubrir su pecado, porque ella se quedó embarazada, ¿qué hizo? Cometió más pecados. Falsedad, mentira, engaño y finalmente hasta asesinato, porque mató a Urías con la espada de sus enemigos. Entonces, mira, cuando hemos cometido un pecado, intentar arreglarlo por nuestros medios es lo peor que podemos hacer, porque lo único que va a ocurrir es que todo se va a agravar más. Delante de Dios no podemos ocultarnos ni fingir. Aarón igual está pensando que va a engañar a Moisés, pero Dios está en comunión con Moisés, así que Dios no va a ser engañado. Aquí se sabe lo que ha ocurrido. Aarón quiere decir que este becerro fue el producto de un milagro. Yo eché el oro en el fuego y salió este becerro. Claro, salen así, ¿no? Los becerros de oro, simplemente echando el oro en el fuego. Pero Moisés y todos los demás pueden ver en el becerro las marcas del buril de haber sido trabajado por manos humanas. O sea, ahí es obvio que esto ocurrió por obra de una mano de un hombre, y este fue Aarón. Aarón está exponiendo que esta obra surgió así sola, o sea, como si hubiese sido un milagro, pero no, el ídolo ha sido construido, las evidencias están ahí. Él da una excusa realmente muy absurda, muy infantil. No sé, simplemente sucedió, pero no sucedió, simplemente lo acabamos de leer. Aarón lo pensó, lo trabajó, derritió el oro, lo moldeó, lo forjó con un buril, él trabajó y sacó ese becerro. Él hace esta acción impía, es un pecado, es idolatría, y tiene el agravante de que está arrastrando a todo el pueblo en pos de esta idolatría, cuando él es responsable de decirle al pueblo, no podemos hacernos imágenes, Dios es espíritu, tenemos que adorarle. Hace poco hemos escuchado que Él no está ahí. Hemos visto cómo Dios nos sacó de Egipto con milagros, y hemos visto el Mar Rojo. No, simplemente se deja llevar. Quizás él mismo pues tiene ese problema. Mira, las personas débiles en la fe
voy a dar por sentado que son creyentes, porque ya he dicho que entre el pueblo había muchos que ni creían, pero Aarón vamos a dar por sentado que era creyente, porque Dios lo estaba usando y parece que él entiende otras cosas. Pero cuando un creyente es carnal, cuando no ha crecido, no ha madurado, cuando uno se encuentra ahí en su mundo, pues es muy fácil que se puedan encontrar estos defectos en ellos. Se acomodan a, a unas circunstancias pecaminosas con excusas muy simples, pero ellos se quedan como satisfechos, pensando, mira, yo he escuchado todo tipo de excusas que te quedas sorprendido, ¿no? Hermanos que hacen algo y quieren justificarlo y como no tienen unos argumentos bien de peso, pues cogen y te dan argumentos diciendo, no, esto lo he hecho porque... Y te explican cosas y tú te quedas ahí escuchando y dices, pero realmente se creen lo que están diciendo. O sea, porque algunas cosas son hasta como muy absurdas y sin fundamento en la Biblia dice todo lo contrario, pero los ves que ellos se quedan tan tranquilos como pensando, bueno, convencido, con mis argumentos ya me quedo ahí bien tranquilo. Eh, yo pienso debe ser muy difícil que como seres humanos seamos objetivos y tratar de ver una circunstancia desde fuera, desmarcándonos de nuestra propia opinión, sino viéndolo desde la perspectiva así como si tú estuvieses fuera del asunto. Eso se ve que es muy difícil, porque el ego siempre está ahí presente. Eh, ellos creen que están totalmente justificados y Aarón está ahí delante de Moisés extrañado, pero ¿por qué te enfadas tanto, Moisés? ¿Pero por qué me vienes ahora con toda esta historia? ¿Por qué me estás machacando así de esta manera? Pues si yo solo he hecho esto solo, yo pregunté, ¿tenéis oro? Sí, me lo trajeron, yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Hermano, a Dios no le podemos engañar. Intenta ser maduro delante de Dios y que realmente la obra de Dios pueda seguir en nosotros, porque cuando actuamos como Aarón está actuando, la obra de Dios se detiene en nuestras vidas. Nos quedamos en nuestro pecado justificándonos en lugar de arrepentirnos y dejar que Dios nos restaure, porque siempre, por muy grande que sea tu pecado, si hay arrepentimiento, Dios te va a perdonar. ¿Qué excusa más ridícula, más absurda? Eh, en la religión cristiana vas a encontrarte argumentos de este tipo. O sea, un montón de historias por ahí de estas formas. La iglesia está llena de leyendas, de apariciones de santos, de vírgenes, de que cayó una de aquí, que no sé qué. Estaba cuando daba clases del seminario en el País Vasco, aquí en España, allí en Santurchi, en Bilbao, eh, paseando con un hermano, con Jesús, que me quedaba en su casa a dormir y es uno de los responsables de la iglesia, pues paseando allí por la ría de Bilbao, desde Santurchi hacia Bilbao, allí hay una virgen. Y entonces él me explicó un poco la historia de esa imagen. Me explicó que estaba en la montaña, pero de pronto un día apareció allí en el agua, en la ría, y la cogieron y la llevaron a la montaña y después volvió a aparecer allí. Y no sé, me explicaba todas esas cosas y tú te quedas escuchando y finalmente pensaron, no, es que la Virgen quiere estar aquí, la estatua esa quería estar allí y allí la dejaron. Y tú dices, sí, y todas esas historias, o sea, son cosas como así tan... Pero la gente las cree y forman todo un mundo alrededor de eso y rituales. Y después cuando tú vienes y les predicas la Biblia, la palabra de Dios, con la autoridad que tiene la Biblia, te dicen, yo no puedo creer esas tonterías, yo no puedo hacer caso a esas... Y tú te quedas ahí así como asombrado diciendo, ¿se creen cualquier historia que les cuentan? Y la palabra de Dios, que tiene un peso absoluto en todo, en historia, en argumentos, en ciencia, en arqueología, y dicen que son tonterías, y lo otro que ellos creen no lo son. Bueno, es algo realmente asombroso. Pero aquí tienes el ejemplo. Satanás va
a seducir a aquellos que no son creyentes o que son muy débiles en la fe, con asuntos que nos podrían parecer absurdos, pero son así. El pecado de Aarón es muy grave. Ahora vamos a leer a continuación, pero solo, bueno, ya lo vimos anteriormente. Dios le dijo a Moisés, déjame que destruya este pueblo y te ponga sobre un pueblo más grande. O sea, fíjate lo grave que era el pecado del pueblo y de Aarón. Solamente la intercesión de Moisés salvó su vida. Dios se enfadó contra Aarón, y él estaba dentro de todos los demás que dijo Dios, déjame que los destruya a todos. Moisés oró también por Aarón y contra el pueblo. Mira, esto lo tienes también en Deuteronomio 9:20. Allí tenemos algunas historias, están repetidas. Deuteronomio significa segunda ley, es como la confirmación de la ley. Y mira lo que dice allí en Deuteronomio, capítulo 9, versículo 20. Ahí está el relato del becerro de oro, contado otra vez desde un recordatorio más adelante en el tiempo, ahora en Deuteronomio. Y dice, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Moisés está recordando todo lo que pasó y está haciendo este recordatorio. Sí, no, contra Aarón también se enojó Dios y también lo quería destruir junto con todo el pueblo. Yo tuve que orar por él también. Hermanos, que Dios nos libre de tomar estas actitudes, porque a estas alturas, después de tantos años de creyente y pastoreando, ya no me sorprende nada. Y he visto a creyentes de años y años estar en la iglesia que a veces salen con esta inmadurez y con estas cosas que te sorprenden y dices, no puede ser. Y la Biblia dice que nosotros, que tenemos que tratar contra esos asuntos en la iglesia, y si es necesario traer disciplina, la Biblia dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. O sea que yo también tengo que estar alerta. No voy a dar por sentado que a mí nunca me va a pasar eso. No, 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 al contrario. Tengo que velar y ser sobrio, tengo que ir con cuidado, tengo que andar con toda la actitud vigilante a la que la Biblia siempre me llama, dependiendo siempre de Dios, siempre en las manos de Dios, porque yo no me creo mejor que otros. Entonces, estas cosas son advertencias para todos. Tengamos cuidado. Nunca demos lugar al diablo. Nunca nos desviemos ni a derecha ni a izquierda ni un milímetro. Mira el versículo 25 y 26. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví. El pueblo estaba desenfrenado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto muestra lo grande que era el problema. O sea, no era que, vamos a adorar. No, no, realmente había desenfreno. Ahí había pecado. Ya estuvimos viendo en las palabras hebreas que estaban también practicando sexo y estaban ahí en una especie de orgía. Era todo algo realmente carnal, era algo tremendo. Y el pueblo desenfrenado. O sea, quiere decir una cosa desenfrenada es que no tiene freno. ¿Cómo detener eso? O sea, Moisés no lo podía parar. Eso es lo que quiere decir ahí. Mira, el problema era muy grande. Y no hay mayor peligro que el pueblo de Dios deje a un lado a Dios y creyendo que están haciendo lo que tienen que hacer, se dejen llevar por sus pasiones y por sus sentidos. Y mira, los momentos más oscuros de la historia de la nación de Israel está caracterizada por una frase que aparece en el libro de Jueces capítulo 17 versículo 6. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que dice. No había rey en Israel, no había juez en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía.
esa característica es la que muestra los días más oscuros de la nación de Israel, del pueblo de Dios. La idea de esta palabra desenfrenado es la palabra hebrea, nos deja la idea de dejarse ir sin control, destaparse. O sea, aquí había una especie de esto, de orgía y prostitución religiosa conectada con la adoración al becerro de oro. O sea, esto era todo una fiesta carnal de pecado, de lujuria, y estaban todos ahí bien desenfrenados. O sea, Moisés solo no podía frenar todo eso. Cuando nosotros en nuestro tiempo miramos a nuestro alrededor, te vas a dar cuenta que quizás la imagen no es exactamente esta, pero la manera en la que el ser humano hoy en día piensa en divertirse tiene que ver mucho con esto, desenfreno. O sea, fiestas de alcohol, de drogas, de sexo, de prácticas de todo tipo pecaminosas y bueno, todo lo que te puedas imaginar. La Biblia todo esto le llama anarquía moral, espiritual. O sea, es rebelarse totalmente contra Dios y dejarse llevar por todas esas pasiones del pecado que forman parte de la naturaleza del hombre. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, creo que muchos os lo sabéis de memoria, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. Cuando el hombre se deja llevar por sus propios deseos, sus instintos, por sus inclinaciones, esto lo conduce a la destrucción, es camino de muerte. Aunque el hombre piense y a eso lo llame libertad y lo llame avance, civilización, progreso, da igual lo que el hombre le llame todo eso. Al hombre le parece que es un camino derecho, pero su fin es camino de muerte. Solo hay un camino que lleva a la vida eterna y es Jesucristo, la salvación a través de Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino, allí en Juan 14, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Necesitamos seguir ese camino para poder encontrar la salvación. Y como creyentes no podemos caer en estas cosas, en justificarnos en nuestras acciones religiosas pecando contra Dios, pero como Aarón, no, pero si yo no he hecho nada, tampoco hay que darle tanta importancia. A veces podemos hablar con hermanos y decir: mira, lo que haces es muy grave, y la persona te dice: esto es muy grave, no, porque, y se tratan de justificar como Aarón está haciendo aquí. El pueblo está desenfrenado y Aarón lo ha permitido. La palabra exacta utilizada dos veces en este versículo donde estamos ahí se encuentra la misma advertencia que puedes ver en otros lugares de la Biblia, por ejemplo en Proverbios 29:18. Ahí dice: donde no hay visión, a ver, Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahí está esa palabra desenfreno, aparece en otros lugares de la Biblia. Y aquí dice que el pueblo se desenfrena porque no tiene visión, no hay profecía. La palabra de Dios no está presente en sus vidas. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Como no tienen la palabra de Dios, no tienen esa visión profética, no tienen el mensaje de Dios, bueno, pues simplemente se dejan llevar por sus deseos, por sus pasiones. Dios nos ha dejado la ley en la que se nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Algunos creen que son muchas restricciones las que Dios nos ha dejado: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Desde fuera de la verdadera fe, muchos tienen ese concepto, erróneo por supuesto, de que hacerse cristiano y seguir a Dios es meterse en una vida tremendamente aburrida, porque tienes que renunciar a aquellas cosas que te dan satisfacción y te traen buenas experiencias, y están totalmente engañados. Lo que ellos llaman
libertad y cosas buenas, es todo lo contrario, es esclavitud y maldición, y todo eso produce, lo único que produce es sufrimiento. El Señor no nos da restricciones así porque sí. Él nos dice que no a aquellas cosas que nos hacen daño, porque Dios ama a cada uno de nosotros y por lo tanto Él quiere librarnos del sufrimiento y nos quiere librar de aquellas cosas que nos van a causar ese dolor. Hemos tenido un pequeño corte en la emisión, pero ya estamos otra vez en marcha. Me paré un poquito ahí en el comentario, sigo. Entonces, como Moisés pues no puede frenar ahí, están todos metidos ahí en su corriente, y es una corriente muy fuerte. Entonces, Moisés, ¿qué hace? Pues dice que se puso a la puerta del campamento. Puedes imaginarte, el campamento es todo una orgía, un desenfreno. Ahí están todos ahí como locos. Y Moisés está viendo eso y no sé si intentó ahí gritando, ¿qué hacéis? Pero vio que no podía, estaban desenfrenados, sin freno. ¿Qué hizo? Se puso a la puerta del campamento y entonces gritó, me imagino con todas sus fuerzas, ¿quién está de parte de Dios? Que se ponga aquí conmigo. Mira, a veces no nos queda otra que hacer eso. A veces intentamos que una actitud de una o varias personas cambie, pero te estrellas contra ellos una y otra vez, no puedes. Al final no te queda otra que hacer como Moisés, ponerte ahí en tu sitio y decir, mira, el que esté de parte de Dios que se ponga aquí, que se ponga a mi lado, vamos a seguir adelante, y el que no, pues ahí se queda. Moisés le está dando al pueblo de Israel la oportunidad de ponerse del lado de Dios. Aquí lo sorprendente es que de 12 tribus, solamente una, los levitas, dijeron, nosotros estamos de parte de Dios. Y los demás, ¿de parte de quién estaban? De su becerro y de su lujuria, de su pecado. Y eran el pueblo de Dios. Por eso, a estas alturas no nos debería sorprender en absoluto cuando aún dentro de la iglesia encontramos todo tipo de actitudes y todo tipo de comportamientos y pecados. Porque esto pasó en el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Esto también pasa en la iglesia hoy en día. Quien esté por Dios, que se ponga aquí, que se junte conmigo. Los levitas, para su honor, se pusieron del lado de Dios. Tristemente, fue el único grupo que tomó la iniciativa de dejar el becerro a un lado y ponerse de parte de Dios. Por ese motivo, tú sabes que los levitas fueron escogidos para que se ocuparan de todo lo que tenía que ver con el sacerdocio, el ministrar en el tabernáculo, después en el templo. O sea, tú no puedes ser sacerdote en Israel si no eres descendiente de la tribu de Leví. Ellos recibieron esta herencia. Cuando Josué repartirá más adelante la tierra de Canaán entre todas las tribus, Dios le dijo a los levitas, no les repartirás tierra porque ellos ya tienen su heredad, Dios mismo es su heredad, y ellos habitan en medio del pueblo. O sea, ellos iban a vivir en toda la tierra porque ellos ya tenían su heredad, que era Dios, y ellos iban a ministrar las cosas de Dios entre el pueblo. Esto podría parecer lo más sensato cuando alguien te dice, oye, ¿estás de parte de Dios o contra Dios? Lo más sensato es que si alguien se llama iglesia, pues diga, no, yo estoy de parte de Dios. Si des un paso, pero solo los levitas dieron ese paso, el resto del pueblo siguieron en su fiesta de idolatría y lujuria, de pecado. Siguieron adorando a su becerro de oro. No hay sentido, no hay razón para vivir si no estás de parte de Dios. Él es nuestro creador, es nuestro redentor, Él es el que nos provee, Él es el que tiene la garantía y la seguridad de la vida eterna. Él te ama, nadie te ama como Él. Él se ha convertido en nuestro Padre, en nuestro amigo, en nuestro Dios, en nuestro juez. O sea, tener que decir, espérate que me piense si estoy de parte de Dios o contra Dios, sería lo más absurdo que hay. Pero tristemente,
muchos en la iglesia hoy en día están contra Dios. Se llaman iglesia, pero están contra Dios. Estamos viendo el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Estamos viendo Sardis, que dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Uno se puede llamar iglesia y realmente no haber nacido de nuevo. Uno puede estar en la liturgia dentro de la iglesia, incluso cantar alabanzas, hacer cosas, obra social y hasta tener un buen carácter y parecer una persona muy digna. Pero si todo eso se hace sin el amor perfecto de Dios, si todo eso ocurre por otros intereses, si cogemos las cosas y las hacemos a nuestra manera, etcétera, etcétera, entonces no estamos con Dios, estamos contra Dios. El que esté con Dios tiene que juntarse con Moisés, juntarse con aquel que está caminando en la palabra de Dios, en las cosas de Dios. Estar de parte del Señor nos exige algo, es un compromiso que se tiene que demostrar en las acciones. Ellos tuvieron que, los levitas, podemos pensar que fue fácil para ellos, decir, estamos de parte de Dios, pero no fue fácil, porque hay una multitud adorando a un becerro y metidos en toda esta fiesta de pecado. Y tú estás ahí y piensas, ¿qué hago? Y Moisés está solo, ¿eh? Moisés a la puerta. Bueno, dice, estaba también Josué, sí, claro. Qué bendición para Moisés Josué. A veces pensamos, Josué era el bendecido, ¿no? Porque Moisés le estaba discipulando. No, pero estos discípulos bendecían al maestro. Moisés no se veía solo, por lo menos Josué está conmigo. Y pudiese haber parecido fácil, pero ahí están los levitas, miran y ven allí a Moisés solo. Y miran y ven a su alrededor a todo el pueblo allí, ¡guau! En una fiesta tremenda, la música, todo allí, desenfreno total, y ellos tienen que decidir, oye, ¿qué hacemos? Se miran unos a otros, ¿nos vamos con Moisés o nos quedamos aquí? Pero es que está Moisés solo. ¿Entiendes? A veces es difícil ponerse de parte de Dios. La Biblia dice, pocos son los que la hallan, la puerta estrecha, el camino que lleva a la vida eterna, pocos. Y siempre, en todos los ejemplos, vas a ver esta realidad. ¿Cuántos se pusieron de parte de Dios? Pocos. De 12, solo una parte. No es fácil estar a favor de Dios, siguiendo el camino de Dios, estando ocupado en las cosas de Dios. No es fácil. No lo ha sido nunca fácil, no lo es fácil ahora. Por eso, hermanos, el esfuerzo tiene que estar fundamentado en nuestro Señor. Tenemos que estar haciendo exactamente lo que Dios nos pide que hagamos, porque si no, nos torcemos, nos salimos y ni nos damos cuenta. El Señor nos va a pedir explicaciones. 3 cosas. Estar de parte de Dios, por lo tanto, requiere decisión. Ellos tenían que tomar la decisión. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos allí con Moisés o seguimos con la mayoría? Normalmente uno cree que la mayoría tiene razón y es más fácil seguir a la mayoría que a la minoría. En la Biblia es al revés. Normalmente aquel que está en la verdad es la minoría. Pero hay que tomar una decisión. Solo los levitas tomaron la decisión. ¿Los demás? Sí, tomaron también su decisión, la de quedarse ahí adorando al becerro. Primera cosa, estar del lado del Señor requiere decisión. Segunda cosa, requiere acción. O sea, decides y al decidir qué haces, tienes que ponerte en marcha. Ellos tuvieron que salir del ambiente, de, vamos a decir, el amparo de la multitud, y tuvieron que exponerse a quedarse en minoría al lado de Moisés. Mira, la Biblia nos relata estas historias así de una forma muy simple, con pocos detalles, pero si tú tratas de imaginarte todo esto, no es tan fácil, ¿eh? Porque ahora tú ponte en la piel de ellos. Vale, nos ponemos del lado de Moisés, pero somos minoría. Si el pueblo se levanta contra nosotros, nos matan, así, nos eliminan ipso facto. O sea, ponerse del lado de Dios es exponerte, es sentirte vulnerable.
es quedarte expuesto. Pero claro, eh, si tú tienes conciencia realmente de qué significa estar de parte de Dios, ¿quién es Dios? El Todopoderoso, el Omnipotente. Entonces estás tomando la mejor decisión. Si estás mirando con los ojos de la carne, claro, la multitud es más que la minoría, pero entonces estás en la carne, no estás en el espíritu. Más son los que hay a favor nuestro que los que están contra nosotros, le dijo Eliseo allí a su criado, ¿no? Entonces tú tienes que decidir. Estar del lado del Señor, primero, requiere decisión; segundo, requiere acción; tercero, requiere separación. Ellos tuvieron que separarse del resto. Eso también podía implicar ya no solamente sentirse expuestos en minoría, sino separarse de amigos, separarse de algo que a tu carne también le atrae. Hasta ese momento ellos también estaban metidos en el desenfreno y en la fiesta de idolatría y de lujuria, estaban también ahí. Pero cuando escucharon: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Entonces pensaron: oye, no podemos seguir aquí, estamos contra Dios. Y tuvieron que tomar una decisión, pasaron a la acción, y eso implicó separación. Decisión, acción, separación. Ahora ellos tienen que tomar una decisión que les lleva a exponerse y que les lleva a renunciar a cosas que en el fondo también les gusta. Y ahí están sus amigos. Y ahí hay gente que han compartido y han convivido en lo bueno y en lo malo, pero el Señor nos exige renuncia. Seguir a Cristo siempre va a implicar pagar un alto precio. ¿Y qué pasó a continuación? Bueno, ahora viene una escena de esas terribles en la Biblia, que a algunos les cuesta de entender, pero en el Señor seguro que lo entiendes. Versículo 27 al 29. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él le dé bendición hoy sobre nosotros. Qué declaración tan tremenda, ¿no? Matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. En este caso, estar de parte de Dios los convirtió en jueces contra el pueblo. A veces estar de parte de Dios te va a llevar a tener que tomar acciones realmente duras, difíciles. Esas palabras, y tenéis que matar cada uno, que mate a su hermano, a su amigo, a su pariente. ¡Wow! Ellos estaban decididos a ponerse de parte de Dios, pero eso implica pagar un precio muy alto. El maestro de la Biblia, Lloyd Jones, dijo, te cito textualmente sus palabras: mi único interés es en esta separación entre aquellos que están en el lado del Señor y aquellos que adoran a su propio Dios, a sus propias ideas y a sus propios pensamientos. Aquí la cuestión es tomar una decisión o con Dios o contra Dios. El pecado de Israel con el becerro de oro involucró a más de 3000 personas. Vemos que todo el pueblo estaba ahí en desenfreno total. Pero, ¿por qué estos 3000 murieron y no más? Bueno, recuerda que Dios, su iniciativa fue: déjame que destruya este pueblo y te ponga en un pueblo más grande a ti. Y Moisés intercede y Dios perdona al pueblo. Porque si no, no eran 3000, hubiesen muerto todos, menos los levitas, todos. Estamos hablando de más de 2 millones de personas. O sea, esta acción fue como esa advertencia.
Estos 3.000 quizás fueron los promotores, los líderes, aquellos que aun cuando la cosa ya se iba parando, estos continuaban. No sabemos, porque ahí la Biblia no nos da todos esos detalles. Pero siempre hay algunos que tienen más responsabilidad de otros a la hora de ejercer liderazgo y arrastrar en su pecado a los más débiles. Bueno, en este caso hubo muerte. Algunos se preguntarán, ¿y por qué Dios manda que maten a personas del pueblo? Dios está administrando justicia en un pueblo que necesita justicia. En este mundo la justicia es necesaria. Cristo no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por medio de él. Los cristianos no hemos sido llamados a condenar al mundo, estamos aquí para predicar la salvación. Pero en el mundo eso no quita que en el mundo tienen que existir leyes. Y el cristiano no se tiene que meter con esa administración, son los hombres los que tienen que administrar leyes. Y en este mundo hay guerras y se tiene que ejercer violencia contra violencia, la policía tiene que ejercer su fuerza y los jueces tienen que dictar sentencias. ¿Por qué? Porque si no hay leyes y no hay firmeza a la hora de que la ley se aplique, el mundo se convierte en un caos, la anarquía provoca caos. Y este es un pueblo de más de 2 millones de personas y tienen que someterse a una ley. Si no están bajo una ley, Jesucristo no habría venido. Seguiríamos muertos en nuestros pecados. Entonces, aquí la orden es clara. Bueno, hay que aplicar la justicia, y esta justicia se aplicó con la muerte de unas 3.000 personas, en manos de los que ahora han recibido la autoridad de Dios para juzgar, que son los levitas. Bueno, queridos hermanos, se nos ha hecho la hora. Nos queda un poquito de este capítulo 32. Estaba mirando, me callé 2 segundos porque estuve valorando qué hago, pero no, veo que ya son las 7:01. Así que tenemos que terminar y el próximo día nos quedarán aquí unos poquitos versículos de este capítulo 32 y después llegaremos al capítulo 33, que es un momento clave porque ellos van a dejar el Sinaí. Hasta ahora han estado ahí, acampados al pie del monte. Ahí ha recibido Moisés la ley, ha estado 40 días en la presencia de Dios y ha ocurrido todo lo del becerro y ahora hay que pasar página y continuar adelante. Así que parten del Sinaí. ¿Hacia dónde? La intención es llegar a Canaán, pero nos vamos a encontrar otra vez con el problema del pueblo. Pero eso será el próximo día. Hoy nos despedimos ya, mis queridos hermanos. Que Dios os bendiga, que el Señor esté con vosotros y si Dios quiere, mañana sábado 9 de la noche volvemos a encontrarnos y seguimos estudiando la palabra de Dios. Un abrazo y hasta mañana.